Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Estamos en la primera presentación. Ya tendremos varias presentaciones del libro Jesús y la Cábala, que podría ser traducido también como Jesús y la mística del judaísmo. También podría ser traducido como Jesús y el Sod de la Torá. Tenemos igualmente, lo hemos puesto aquí, lo pueden ver aquí abajo, los secretos de la Torá en las enseñanzas del rabino de Israel, Yeshua de Nazaret. ¿Ok? Y cuando uno está por abrir el libro, se encuentra con el Shema Israel de Marcos, para comenzar esto. Vamos a comenzar la presentación con Ethel, con nuestra amiga Ethel, para que, bueno, nos cuente un poco todo el trabajo de investigación. Vamos a ir a analizar el contenido de la obra, también podemos contar anécdotas, pero cada uno, como tiene un contenido, yo diría, tan diferente y tan convergente, porque hemos tenido una convergencia muy grande, pero en realidad cada uno ha aportado una visión muy interesante del Sod de la Torah en Yeshua, y me gustaría que comience Ethel, no sé si Kenneth está de acuerdo. Por supuesto, que comience lo femenino, que hoy lo femenino le dé a lo masculino. Es más, sabemos que todas las sefirot reciben y dan, así que... Por eso. Que adelante. Que empiezan las que reciban. Que empiezan las que reciban. Estamos a 2 contra 1, o sea que... Así que, Ethel, bueno, un placer. Y bueno, cuéntanos un poco de esta investigación, tu aporte dentro del libro. Ok, bueno, primero, súper emocionada, súper feliz. Muchas gracias de verdad a ambos por pues permitirme ser parte de este proyecto que lo he disfrutado muchísimo, ha sido intenso. Y bueno, mi parte tiene que ver con Jesús y las minorías. Es bien interesante porque creo que la misión de cada ser humano es que queremos ser uno. Por eso Jesús y las minorías, porque habla acerca de estas partes que han sido relegadas por años, como los niños, los extranjeros y las mujeres. Y esta investigación, de hecho, tiene que ver muchísimo con preguntas que por años habían andado en mi mente, con conflictos y todo, que tienen que ver con lo masculino y lo femenino. ¿Por qué en nuestro mundo hay tanto odio entre, y no solo hombres a mujeres, también mujeres contra hombres? Y siempre habían esas preguntas rondando. Y por años, de hecho, quizás había investigado y no había ninguna fuente que satisfaciera a completitud lo que buscaba, que pues en el mundo religioso nosotros venimos desde el trasfondo cristiano, siempre habían posiciones encontradas, contrapuestas y que eran absolutas. Es decir, por ejemplo, estaba el bando de los igualitarios, y que habían muchos teólogos de renombre ahí, como Gordon Fee, pero estaban contrapuestos con los otros que eran los complementarios, que también estaba el bando de Grudem, digamos, y siempre era un pleito, ¿qué es la mujer? ¿No? Que la mujer tiene que ser igual, ¿no? Que la mujer es menos, ¿cuál es la posición de la mujer? Y si nos íbamos al mundo secular también, había o machismo o feminismo, pero como que no había un punto medio. Entonces, siempre eran estas preguntas, bueno, ¿qué es ser mujer al final? ¿Qué significa? ¿Cómo llegamos a la unidad? Y dentro del mundo de las raíces del judaísmo también buscaba, y también encontraba el extremo quizás del mundo ortodoxo, ¿verdad? Y bueno, fue una clase, de hecho, de maestría con el doctor Saban, que estaba hablando de los Partzufim. O sea, en primer lugar era un tema que la cosmogonía para mí siempre ha sido algo increíble, pero es tan compleja que yo siempre de respeto lo dejaba ahí. Pero no voy a olvidar esa clase, era una ya de las últimas clases de ese trimestre, donde hablaba del Parsuf Abba e Ima y cómo estas energías masculinas, femeninas, debían de copular para que hubiese armonía. Y luego yéndose más arriba y más arriba, era llegar a la conclusión que, bueno, en mi caso era ver que el universo en sí, la creación,
se había dado porque estas dos energías, masculino y femenino, habían trabajado en armonía y por eso había fluido y por eso había creación. Y cuando fue esa clase, es que yo no les puedo explicar, yo decía, es que ahí está la respuesta al dilema que han dado buscando. Mi estómago, mi cabeza era un hervidero de papalotas, porque era... Lamento, Kenneth, lo que hice en la pareja, no. Son consecuencias de la maestría, ¿no? Claro. Se le descontroló cosmogónicamente a Ethel. Lo lamento si hice algún problema, ¿eh? No, al contrario. Se ha puesto mejor la relación. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces, Ethel, perdona, cuéntanos. Y fue maravilloso porque yo estaba tan emocionada que yo dije, no, pero no sé si lo he comprendido bien. Yo quizás mejor me aseguro y le pregunto al maestro, dije. Entonces decidí, bueno, ¿y cómo razono, cómo planteo toda esta pregunta? Y bueno, así muy, muy someramente lo hice a través de un WhatsApp y era, querido Mario, maravillosa clase, pero podemos decir entonces que si no hay femenino y masculino, no hay creación, algo así. Me acuerdo que pregunté. Y como de costumbre decimos con Kenneth, el maestro vive en otro tiempo y espacio que no sé cómo hace porque no había ni terminado de escribir cuando ya estaba respondiendo. Pero cuando yo vi la respuesta que estaba respondiendo, yo dije, no, yo me tengo que apartar. Porque viene la respuesta y esto va a ser una tremenda analizada. No, yo me tengo que sentar, tengo que ver a dónde pongo esta pregunta. Y me senté, abro el mensajito y mis pensamientos en paz para lograr leer toda la interpretación de la respuesta. Y cuando leo el mensajito, sí, así es. Qué fuerte. ¿Qué La más? verdad que... ¿Qué más podría decir? Pero qué importante esto, ¿no? Que nosotros ya vemos en estos siglos, porque lo vemos también en el siglo II con Rabbi Akiva, ¿no? Cuando lucha tanto por integrar el cantar de los cantares dentro del canon. Es decir, el cantar de los cantares, que es indudablemente cosmogónicamente eso femenino y masculino, que también se agrega, que también aparece en el siglo II. Estamos hablando de un siglo donde lo femenino y lo masculino se está trabajando mucho en Israel, porque indudablemente Rabbi Shimon Bar Yochai, la propia concepción de la Kabbalah como la fuerza que va a recibir en el momento que nosotros estamos haciendo recipiente, que estamos haciendo cli, indudablemente está marcando el nacimiento de lo femenino. Por lo tanto, el ambiente místico de aquella época, siglos -1 y 2, ya empezaban a trabajar indudablemente todo lo que tenía que ver con lo femenino y masculino. Luego, bueno, calculo que vino el poder, relegó a la función de la mujer con el Imperio Romano, ¿no? Pero yo creo que era muy importante y fue muy importante y tu aporte, la verdad, Ethel, esa mirada de Yoshua tan igualitaria para la época, que yo creo que lo tenían muchos rabinos de la época. Es decir, que no solamente Yoshua, ya digo, Rabbi Akiva, al luchar tanto por poner el cantar de los cantares en el canon, marca de que lo femenino y masculino tiene que estar en equilibrio y que esa es la base de la creación, ¿no? Exacto, y fue precisamente eso el punto de partida para esa investigación y precisamente qué mejor que hacerlo a la luz del ministerio de Jesús, de Yeshua. Me pareció fascinante porque él a través de sus enseñanzas, a través de su vida, a través de su ministerio, vemos cómo lo masculino y lo femenino se unen continuamente. Entonces, me pareció maravilloso y yo creo que este aporte es muy importante porque podemos notar lo que usted está mencionando, cómo al final y al cabo buscamos esa rectificación, esa restitución de lo femenino, no solo como
como mujer, como género, sino de lo femenino en la creación. Y de hecho, lastimosamente, las enseñanzas de Jesús se han tergiversado tanto, se han malentendido, y en nombre de él se gestaron guerras, en nombre de él se fundaron movimientos de exclusión, en nombre de él se fundaron teologías propiamente masculinas, excluyentes de la parte femenina, que creo que ha llegado el momento de poder analizar en realidad sus enseñanzas, sus textos, y ver que a través de su boca podemos ver esa unión entre lo masculino y lo femenino. Y de hecho, a la luz de sus enseñanzas, quizás podemos entender eso, que tan necesario es que pueda lo femenino y lo masculino poder trabajar primero en el ser humano, para poder encontrar la rectificación personal y luego buscarla en el exterior. Y creo que esa es la misión de todo ser humano. Cuando logremos unir femenino y masculino, como decía también el rabino Eliashab, entonces haremos tikkun y en realidad erradicaremos el mal de este mundo. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Yo ya me voy a la congregación de Ethel volando. Después de lo que dijo, no sé, la vamos a tener que declarar rabina. Ethel, está muy potente. ¿Quieres seguir tú, Kenneth? Y yo luego continúo y después abrimos a las preguntas del público, ¿no? Es decir, que vayan participando, a ver qué nos quieren ir preguntando a los tres. Kenneth, cuéntanos un poco, porque estoy diciendo de coautor y coordinador al mismo tiempo de la presentación. Bueno, perfecto. Es una situación rara la mía. Bueno, perfecto, Mario. Muchas gracias y saludos aquí a todos los amigos que están en vivo y también a todos los amigos que luego verán el video a través de las redes. En esta obra, en este trabajo de investigación, venimos a reivindicar a Yeshua de Nazaret como uno de los grandes místicos del pueblo de Israel. En nuestro peregrinaje, primero logramos comprender que él nunca fue un pastor, así lo comienza uno a leer, sino que fue un rabí judío. Claro, en ese tiempo no había una ordenación rabínica como hoy en día pues se conoce en el mundo judío, pero sus discípulos le llamaban rabí, tal y como lo atestigua el Evangelio de Juan. Y poco a poco, profundizando, estudiando, llegamos a la cábala hebrea y descubrimos cada enseñanza de Yeshua, cada debate halágico de él, cada parábola que contó, la manera como hacía milagros, la manera como resucitó muertos. Todo eso pertenece a la mística del pueblo de Israel, cuyas raíces vienen desde Bereshit, en la mejor tradición de Enoch. De hecho, para comprender a Yeshua, debemos de comprender la tradición mística de Enoch siendo transfigurado en el arcángel Metatrón. Si no comprendemos eso, vamos a sacar de contexto cómo Jesús lo llevan a elevar, San Pablo hace eso, lo lleva a elevar a un nombre que está sobre todo nombre. Es decir, esas tradiciones encuentran su raíz en la Torá. Uno lee la Torá, llegamos de repente, profesor, a encontrarnos a potentes místicos. Elías, aparece por ahí Eliseo, la relación maestro-discípulo. Claro, aparece por ahí Elías, tira su manto, Eliseo está trabajando con una yunta de bueyes del papá, se despide del papá y va tras Elías. ¿A dónde se ve eso? Con Yeshua también, llamando a los discípulos y diciéndoles, síganme, y los discípulos dejando en este caso no yunta de bueyes, sino sus redes, sus embarcaciones, y siguiendo al rabí de Galilea, que en verdad es un profundo místico. Vemos el ministerio de Jesús como un profeta, como el ministerio de Isaías, como el de Yirmeyahu, Jeremías, como el de Oseas, como el de Amós. Es un místico, yo diría, al mejor estilo de los hijos de Israel. Sus palabras fueron cábala. Quizás en ese tiempo no se le llamaba cábala, pero definitivamente era cábala, y yo creería que del más alto nivel. Creo yo que en los próximos días, cuando las personas se den cuenta que el Nuevo Testamento es un documento profundamente místico, que el cristianismo es el sol del judaísmo, y obviamente esto lo que va a hacer es que los cristianos volverán a su raíz, volverán a conectarse con Israel, y comprenderemos que aquel Galileo, por eso de vez en cuando llegaba a las sinagogas, lo invitaban, llegaban, pero armó problemas siempre que llegó a una sinagoga. Siguió la liturgia, cuando se le dio a leer el rollo del profeta Isaías, y claro, uno comprende, quizás en ese tiempo que la Torá se leía, entiendo, en lo que he investigado de manera trienal, creo que el ciclo todavía no era anual,
Bueno, él lee la porción a donde dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió el Señor y vengo a publicar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos. Es lo que estamos viendo ahorita con la potente luz de la mística. La gente se está volviendo feliz, contenta, está hallando el sentido de su vida, están saliendo de la cárcel, tienen gozo, encuentran su letra en el rollo de la Torá. Es impresionante lo que está pasando. Y Yeshua dijo, hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Y la verdad, queridos amigos, que cualquier estudiante de Cábala, nunca dejamos de aprender. Dentro de poco estaremos diciendo, esta escritura se está cumpliendo hoy delante de todos ustedes. La luz reinará. Tengo que ponerlo así porque si no Lina va a decir que no aparece el libro. Lamento. Bueno. Así que además tengo que mostrar el libro. Mira, me toca todo, coordinador. La verdad, bueno, gracias Kenneth. Vamos a seguir hablando, vamos a dialogar ahora entre nosotros tres de cómo finalmente apareció este libro. Yo, claro, mi visión, aquí hay muchas cuestiones. He visto una pregunta que han enviado, ¿cuál es la diferencia del judaísmo de Jesús con esta obra? Yo, claro, me tengo que remontar, mis primeras investigaciones sobre los orígenes judíos del cristianismo fueron en el año 93, pero creo, como lo digo en el propio libro al principio, lo han leído en el prólogo, de cómo fue un poco ese camino para poder llegar a tomar la decisión de participar, ¿no? De que los tres, de que este triunvirato pueda ir a por este tema, ¿no? Y yo creo que hubo, por lo menos en mi vida, varios puntos que me fueron marcando para llegar. Claro que los 3 años de investigación del judaísmo de Jesús fueron claves para llegar a esa obra, pero el judaísmo de Jesús tiene las enseñanzas literales o las enseñanzas de la interpretación, las enseñanzas que aparecen en el Talmud, las enseñanzas que aparecen en la Torá y los puntos de conexión con Jesús. Podríamos decir que toda la influencia farisea o del judaísmo fariseo en Jesús aparece en mi obra El judaísmo de Jesús. En el año 2009 sucede una cosa muy curiosa, porque yo presento el judaísmo de Jesús en Madrid, así lo explico en la introducción de nuestro libro, y en el año 2009 los que realizaron la presentación en Madrid fueron Antonio Piñeiro, el doctor Antonio Piñeiro, y el doctor Xavier Picasa. El doctor Xavier Picasa y Piñeiro hicieron una presentación, pero al final Piñeiro dijo algo que a mí me llamó la atención. Dice, esta obra refleja muy bien la conexión de Yeshua, de Jesús, con el judaísmo fariseo. Me dice, quedamos para ver cuándo Saban va a trabajar la relación de Yoshua con los esenios. Entonces, cuando dijo esto quedó flotando. Yo dije, sabemos que es el doctor Adolfo Reutemann el que domina el asunto, yo no voy a hacer este libro. Pensé, y hoy ya estaban mis temas de cábala, pero cada vez que me daba cuenta de que la cábala con los esenios estaban en una relación muy directa a lo largo de los años, bueno, esto quedó ahí. Otro hito en toda esta historia, mientras yo continué con mis investigaciones de cábala, fue cuando en el 2016 apareció mi amigo Leonardo Metzik, y Leonardo en Buenos Aires me dice, esto es lo que hay que demostrar. No me acuerdo si en Buenos Aires o en Barcelona, creo que quizás en Barcelona fue, que me dio unas hojas y me dice, esto es lo que hay que demostrar. Y me dio unas 10 páginas o 8 páginas y me dice que Jesús y la cábala dicen lo mismo. Yo dije, yo todavía no me encuentro en condiciones de hacer esto. Así que primero Antonio Piñeiro dijo, cuidado Jesús y los esenios. Luego vino mi amigo en el 2016. Yo mientras seguía estudiando, Luria, Cordovero, Bulafia, nadie me sacaba de ahí. Yo ya pensaba que Yoshua había quedado en la historia para mí. Y entonces estoy haciendo la gira en el 2019, la gira de conferencias. Bajo al aeropuerto ahí de San Salvador, me llevo un comando a San Miguel por toda la carretera, llego a San Miguel, empiezo a hacer el seminario y de repente en el seminario que estoy impartiendo 2 personas, que los tienen aquí, son mis coautores, saltando de felicidad, con una alegría, se abrazaban, saltaban, lloraban. Yo decía, ¿qué pasa con estos dos personajes que parecen Priscila y Aquila en el siglo I, pero reencarnados? Digo, ¿quiénes son? Bueno, surgió una bonita amistad, nos conectamos, estuvimos hablando. Luego ellos entraron en la maestría y luego en realidad les perdí el rastro, porque yo en la maestría no veía a los alumnos de la maestría, no es un Zoom visual. Pero cuando me empezaron a llegar los trabajos de maestría, uniendo la cábala con el tema de Yoshua, tanto Kenneth y Ethel, y sobre todo, yo decía, pero aquí otra vez, nuevamente, me llaman
a la labor que ya Piñero, que ya mi amigo Leonardo, y dije, yo creo que es aquí donde hay que sí realizar un libro de Yoshua y el Sod de la Torah. Ha llegado el momento, mi destino es que tengo que volver a este tema, yo ya lo había dejado, pero pensaba como que estaban divididos, es decir, yo entendía los orígenes judíos del cristianismo por una parte, y por otro lado yo analizaba la Kabbalah por otra, pero quedaba claro que había un punto de unión fundamental, y creo que seguramente no se le entendió por completo al mensaje de Yoshua por parte del judaísmo de la época, porque era tan profundamente místico, que es como hoy explicar la Kabbalah a personas que conocen el judaísmo, pero conocen el judaísmo literal. Entonces lo que tú dices, Kenneth, tienes mucha razón, en el sentido de que el cristianismo, es decir, lo que llamaríamos el judaísmo mesiánico, para llamarlo de alguna manera, de los primeros seguidores de Yeshua, eran gente profundamente mística, que después la iglesia dogmatizó esa mística, la hizo literal, y es donde se tergiversó absolutamente todo. Es decir, después aparece la iglesia, como decía el padre Loisy, esperábamos el reino, llegó la iglesia, ¿no? Es decir, que ya... Entonces, cuando en el 2020 nos pusimos a trabajar, yo entendía dónde teníamos que llegar. Es decir, había que unir finalmente lo que muchos sospechaban a lo largo del tiempo, que era que Yeshua conocía profundamente el Sod de la Torá, que como tú dices, no sabemos si todavía podríamos decir que era Kabbalah en los términos en que aparece luego, pero estamos hablando de la mística de Israel. Y cuando estamos hablando de la mística de Israel, que aparece en Apocalipsis, que aparece en el Evangelio de Juan, y que yo diría, gracias a Dios que se puso dentro de Kenneth, porque también hay que decir la realidad. Yo trabajo en el libro El Reino de los Cielos. Yo quería hacer un libro solo sobre el Reino de los Cielos. Yo solamente quería hacer un libro sobre el Reino de los Cielos, sobre el Tikkun Olam, que es donde yo veo que el mensaje de Jesús es central en este punto. Pero Kenneth viene con Ethel y me dicen, pero nosotros podemos extraer de cada enseñanza un Sod de la Torah. Es decir, yo lo veía muy global, como el reino, y dije, bueno, aquí hay que unirse, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental. Hay algo que quedó como misterioso del libro, porque son los 22 capítulos de Kenneth, quedó el número 22. Y esto no lo diseñó nadie, ¿no? Eso no lo diseñó nadie, tú tampoco estabas... Se dio el Sod 22. Quedó Sod 22, pero de Yoshua. Sí. Por lo tanto, yo creo que en este libro la gente va a encontrar algo que es, te diría, completamente diferente al judaísmo de Jesús. Es decir, si el judaísmo de Jesús demuestra que las enseñanzas de Jesús eran judías, este libro demuestra que lo que creemos que no pertenece al judaísmo era Sod de los cabalistas del momento, era Sod de la Torá, y por eso yo creo que a Yeshua no se lo entendía. Es decir, creo que fue una persona que estaba en un nivel donde aquellos tenían que comprender de manera muy simbólica y de manera muy profunda el mensaje. Y por eso creo que se ha trabajado el mensaje en términos de profundidad, no en términos literal. Creo que el cristianismo luego con los dogmas quedó en la superficie. Quedó en la superficie porque tenía que construir una nueva religión y sobre todo basada en la teología de Pablo, pero cuidado que Pablo tiene puntos de mística muy potentes, que ya veremos cómo el señor Kenneth ahí ya puede estar trabajando, puede estar trabajando ahí, puede estar Sod, puede estar Kenneth en modo Sod. Bueno, yo quiero felicitar a mis coautores, porque ellos han luchado fuerte en este libro. Yo he realizado las primeras 100 páginas. Creo que ha sido hermoso este trío, en el sentido de que yo venía desde el judaísmo, ellos venían del cristianismo, los lenguajes nos eran difíciles, porque al venir del cristianismo vosotros teníais un lenguaje que yo decía, pero este lenguaje, uy, qué miedo que me da este lenguaje. Este lenguaje es, digo yo, no es un lenguaje de Israel, es un lenguaje que viene del cristianismo. Pero luego cuando hacían el análisis, llegaban a la misma conclusión. Y decía, qué fuerte que estemos divididos por el lenguaje. Yo creo que judaísmo y cristianismo también tenemos un problema de lenguaje, ¿no? Es decir, esta obra acercó el lenguaje de Yoshua al lenguaje del cristiano actual, porque creo que el cristiano actual se ha desvinculado, ¿no? Y yo, por ejemplo, Kenneth, leía el tema de Dabar, del análisis que tú haces del verbo, ¿no?
del verbo, que claro, cuando tú le dices a una persona judía la encarnación del verbo, es que ya se eriza la piel, ¿no? Porque ya piensa de que estamos hablando del dogma de la encarnación. En cambio, tú le explicas de modo de que desde la Cábala somos todos una encarnación del verbo, somos todos una encarnación de la palabra. Así es, receptores del Dabar, místicos del Dabar, todos somos cabalistas del verbo. Y por eso por eso se nos ha dado, Mario, el don de ser llamados a todos hijos de Dios. Ese creo que será un gran tema también. A mí me gustaría, los dos, ¿no? A Ethel y a Kenneth, a los dos, si encontraron alguna sorpresa en la investigación. Es decir, si se encontraron como diciendo, ¿cómo? Yo siempre pensé esto de Jesús y ahora me doy cuenta de que esto no es así. Se encontraron con sorpresa, porque estas sorpresas a veces son dolorosas para la identidad, ¿eh? ¿Usted o yo? Adelante, bueno, adelante, lo yo. De hecho, creo que sí, fue en nuestro caso, bueno, en mi caso fue muy fuerte y de hecho tenía toda la concepción ya de los capítulos, pero llegó un momento en que no podía seguir escribiendo. No podía seguir escribiendo porque es que como que me bloqueé, porque yo decía, pero ¿cómo voy a escribir esto? Por ejemplo, preguntas como bueno, ¿y el Mesías? ¿Qué es el Mesías? ¿Es una persona? ¿Cuál es la misión del Mesías? Es un movimiento, es algo. Y creo que por los mismos dogmas que uno aprende en la religión, le impiden muchas veces analizar, investigar y profundizar, y quizás entra como un cierto tipo de miedo hacia dónde voy, qué voy a encontrar. Y realmente en lo personal a mí me pasó eso. Y era como, no puedo seguir, no puedo seguir, pero creo que fue bonito también porque al seguir investigando, al seguir leyendo, bueno, ahí van a leer el libro, ¿verdad? Y van a encontrar esas respuestas, esas preguntas, o más preguntas, pero creo que eso es lo bonito de una investigación. Quizás uno iba con un punto de partida, pensaba llegar a una conclusión y darse cuenta, no, aquí tengo que cambiarlo. O de repente encontrar algún texto o algo, pero esto me apoya otro pensamiento que parecen antagónicos. Entonces, creo que el tema de Jesús, el Mesías, es un tema que en lo personal para mí fue un trabajo duro, sorprendente y alegre. Bueno, para mí también lo hemos compartido, el crecimiento es doloroso, una investigación arroja pues más luz para comprender la verdad. Y como dijo el místico nazareno, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este libro mueve nuestros sistemas teológicos completamente. Cuando comprendimos a Jesús como un judío, nos movió, yo pensé en ese tiempo, hace 12 años, se me cayeron todas las doctrinas, pero me quedaban un par, veo hoy que estudiamos a Jesús como místico, podemos decir, el edificio teológico cristiano se nos derrumbó por completo, pero la verdad nos ha hecho completamente libres. Aquí pues encontrarán capítulos acerca de la filiación sagrada, el término hijo de Dios, el tema del nacimiento de Yeshua, la transfiguración, capítulos que realmente se requiere quizás un poco de valentía, apego por la verdad, amor por la luz de Dios y estar dispuesto a dar un salto que nos conduzca a pasar el vacío, el tejón y encontrar la maravillosa luz de Keter. Es decir, la alegría que encuentra aquel que se atreve a salir de la cueva, a salir del corral en el cual nos encerramos en dogmas humanos, en el control del poder eclesiástico y pensamos que no hay salvación afuera de la iglesia. En el momento que uno asoma la cara afuera del corral y se da cuenta que afuera no hay lobo, y en todo caso si hay lobo es un lobo bueno que nos va a hacer crecer, pero en ese momento se despierta esa gana de crecer. Ese deseo de subir a la luz del infinito. Me hace recordar mucho lo que ustedes comentan, porque yo, claro, cuando escribí el judaísmo de Jesús y mis investigaciones, yo no podía llegar a sentir
cómo ese edificio teológico a un cristiano se le estaba viniendo abajo. Muy doloroso. Entonces yo decía, creo que es un proceso de honestidad intelectual al que quizás en algún momento también yo me voy a acercar. Cuando yo hice la investigación del Dios de la Merkabah y leyendo el texto literal bíblico lo vi muy antropomórfico y dije, este Dios es antropomórfico, a pesar de que hacía 10 años yo venía estudiando a Maimónides que me lo simbolizaba para hacérmelo infinito. Y yo tenía que salir del Dios mensajero de la Merkabah al Dios de la Ein Sof, y me quedé en un vinitarismo, y entonces, como si yo era monoteísta, ahora era vinitarista, y si decía que era antropomórfico Dios, me estaba cargando toda la teología judía. Yo en un momento recuerdo claramente que se me venía abajo el piso de mi identidad, y que yo decía, tengo que seguir a pesar de que no creo lo que estoy encontrando. Es decir, la honestidad intelectual llega a un punto que se tiene que enfrentar con el piso, yo creo, para tener una fe más madura, porque creo que de alguna manera uno sube a un nivel de confianza superior, pero mientras tanto nadie a uno le quita todo ese movimiento que tiene en el interior, porque si a un cristiano lo educan de ese modo y a un judío lo educan de otro modo, claro, y con las palabras que te educan, ¿no? Es decir, un lenguaje muy, muy cerrado, porque encarnación no se puede hablar. Y muchas veces, estudiando la Kabbalah, hablas del Bitul, hablas de la de Bekut, y estás hablando de la encarnación, como dicen las investigaciones de Moshe Idel, que lo hemos citado tanto también en el libro. Entonces, de repente, uno llega a la conclusión, ¿no?, desde el judaísmo, y uno dice encarnación, claro, estamos todos encarnados. Ahora, yo creo que lo fuerte, quizás desde un punto de vista judío, en el judaísmo se ha creado un prejuicio a uno de los más grandes rabinos de Israel. Y creo que a mi modo de ver esto denota la gran ignorancia. Cuando a mí me dicen el pueblo de Israel es muy sabio, yo digo no puede ser demasiado sabio, porque si a uno de los grandes sabios del pueblo de Israel lo dejaron afuera, entonces de sabiduría poco. Yo creo que lo que va a suceder es que el pueblo de Israel va a admitir a Yoshua de Nazaret dentro de la historia judía finalmente con este trabajo. Que así ahora, sea. ¿qué va a suceder con el cristianismo? Y yo creo que se va a cumplir lo que dijo Pablo en Romanos 11, que todo volverá a ser Israel. Es decir, lo que va a suceder aquí es algo muy fuerte para mucha gente cristiana, porque un día un cristiano se va a levantar y dice, soy judío. ¿Cómo puede ser? Es decir, judío del siglo I, pero lo es. Por lo tanto, yo creo que, en primer lugar, los rabinos con su ignorancia, repitiendo eternamente de que Yoshua no fue un gran rabino de Israel, creo que ya no tiene más sentido. Y creo que el judaísmo va a tener que revisar esto para reintegrar a Yoshua de Nazaret a la historia judía. Y el cristianismo tiene el futuro de la profecía de Pablo, el reintegrarse a Israel. Quiere decir que después de este libro, de la noche a la mañana, si Israel somos 15 millones, pasamos a ser 2.000 millones de cristianos en el mundo, ¿no? Todo es que tiene que tomar conciencia el judaísmo de que el cristianismo es parte de Israel. Esto ya es muy difícil. Esto ya es muy difícil. Es decir, que el pueblo judío tenga conciencia de que el cristianismo es parte de Israel es muy difícil, pero tendrá que tomar conciencia. Y al cristianismo también le será muy difícil entender que es una religión que, si quiere volver a su raíz, tiene que indudablemente reconocerse como el Israel espiritual de Pablo en el capítulo 11 de Romanos. Y creo, sinceramente, que esta obra es un hito histórico. No lo digo por nosotros que somos los autores, es decir, lo digo porque creo que el contenido que hemos revelado con esta obra va realmente a terminar con los velos del templo. Es decir, aquí se terminó el velo, se rasga en este sentido todo. Es decir, llegamos a Yoshua de Nazaret no solamente como rabino, sino como un mecubal, con un místico de Israel, y vamos a demostrar finalmente que la Kabbalah no es ni la brujería que le inventaron a la gente cristiana, sino que la Kabbalah es la mística del pueblo de Israel. A partir de aquí, felicidades, amigos, felicidades por la obra, por la presentación, el bebé. ¡El bebé! El bebé, aquí está el bebé, aquí está el bebé. Bueno, no sé si la gente que está acompañándonos quiere hacernos preguntas. Tenemos varias preguntas, sí. Por ejemplo, ¿se está relacionando el árbol de la vida con las enseñanzas de Jesús en la obra? Señor Kenneth. Claro, sí, se está relacionando el árbol de la vida con las enseñanzas de Jesús en la obra. Y no solamente el árbol de la vida, los universos, Atzilut, el Adán Kadmon, Yetzirah. Es decir, la obra es
Cábala. Yeshua fue un gran cabalista, un gran místico. Cuando la gente se dé cuenta de esto, como dijo ya el profesor Shaban, no nos va a quedar más, bueno, no lo quiero poner en ese sentido, sino que vamos a realizar, tomar conciencia que somos uno. Y vamos a unir al cabalista Jesús a Shimon Bar Yochai, lo vamos a unir con Isaac de Acre, lo vamos a unir con Nachmanides, lo vamos a unir con Moisés Cordovero, lo vamos a unir con Elari, lo vamos a unir con Natán de Gaza, con Nachman de Breslov y con los cabalistas contemporáneos. No va a quedar la menor duda de que Yeshua pertenece a esa cadena y habrá un gran despertar. Que los que hemos seguido a Yeshua por la mística, vamos a querer conocer más de Elari, vamos a querer conocer más de Moisés León de Guadalajara. Y también esperamos que en el mundo hebreo nuestros hermanos judíos van a despertar también y van a decir, Yeshua es uno de los nuestros. Y de esa manera alejada, todos volveremos a ser uno. Como decía el místico San Pablo, al final él dijo, viene el conocimiento pleno, el dad pleno, donde no hay hombre ni mujer, judío ni griego, bárbaro, ni escita, sabio, ni ignorante, porque todos somos uno en Cristo, claro. ¿Cristo qué? El Cristo cósmico, el universo. Así que claro que encontrarán toda la cábala, si son amantes de la cábala, el libro es pura cábala, aplicada en cada enseñanza de Yeshua. Pregunta fácil de entender, si se necesita algún conocimiento de cábala para poder leer y entender el libro. Y quizás un mínimo conocimiento, ¿no? Un mínimo conocimiento de cábala, aunque Ethel nos ayudó poniendo el árbol de la vida al final, como diciendo, aquí tiene que haber el árbol de la vida, si no esto, pero quizás un mínimo conocimiento del árbol de la vida, sí, tendrían que tener. De todas maneras, igualmente, creo que las parábolas están muy bien explicadas, muchas de ellas por Kenneth, en el libro. Yo pienso que ahí prácticamente están analizadas las sefirot, y varias sefirot en cada parábola. Varias. ¿Cómo, siendo Jesús ortodoxo y nazareno, salió a hablar de la mística que era tan secreta y para unos pocos? Bueno, yo no creo que Jesús sea ortodoxo, porque la ortodoxia no existía en la época de Jesús. Es decir, que usted no va a encontrar a un hombre que tenía sombrero negro ni vestimenta negra. En el judaísmo eso aparece en el siglo XVIII. Quiere decir que si eso habla de la ortodoxia no existía. Por otra parte, entre las escuelas que Yeshua estaba la más liberal, no justamente la más ortodoxa, estaba en la línea de Hillel, no de Shammai. Así que tampoco lo podríamos considerar muy ortodoxo. Un ortodoxo hubiera apedreado a la adúltera. ¿De la mano de quién estudia Yeshua el Sot de la Torah? Kenneth, Ethel. Bueno, de hecho en su obra encontramos que él pudo haber tenido dos rabinos, no recuerdo el nombre en realidad ahora, habrá que leer el judaísmo de Jesús, sí. ¿Verdad? Últimos capítulos, pero también encontramos que el Talmud menciona eso, que él pudo tener sus propios rabinos, sus maestros, el cual lo guiaron por este caminar, ¿verdad? A ver, autodidacta. A ver, en realidad lo que sucede aquí son varias. Pudo haber tenido, por supuesto, lo autodidacta. En los evangelios apócrifos aparece mucho que el día de niño habla del símbolo de las letras hebreas. Entonces, todo este tema también es bastante interesante, pero más allá de eso, hay un rabino que es Yoshua ben Perajía. Lo que pasa es que Yoshua ben Perajía es del siglo II a.C., con lo cual no coincidiría. Lo que yo creo, como Hillel también había muerto cuando Yoshua aparece, seguramente tuvo que haber estudiado con algún discípulo de Hillel. Esto también hace que sospechemos, es decir, esta obra, a mi modo de ver, va a tener otra implicancia que quizás nosotros como autores no la vemos ahora, y es, si la cábala estaba tan insertada en Yoshua y los cabalistas de la época eran los esenios, indudablemente lo que estamos demostrando ahora, todavía indirectamente, es que muchas de las enseñanzas de los esenios, que son el germen de la cábala, se encuentran en Yoshua. Y la zona geográfica indudable donde Juan el Bautista estaba era la zona esenia. Así que después él pasa a Galilea. También es curioso que él pasa a Galilea cuando Shimon Bar Yochai un siglo después va a estar en Galilea. Quiere decir, las grandes escuelas místicas judías que van a aparecer en el siglo II,
¿Por qué aparecen en Galilea? Es la pregunta. ¿No habría escuelas anteriores del siglo I? Rabbi Aryeh Kaplan, el gran cabalista americano, habla de escuelas ya en el siglo -1 y 1 dedicadas al tema de Bereishit o al tema de la Merkabá. Entonces, seguramente pudo Yeshua, de pequeño, de joven, haber estado en alguna de esas escuelas místicas de Galilea que no quedaron registradas en la historia. ¿Se podría decir que esta obra representa un desafío para todos los lineamientos del dogmatismo católico, cristiano y judío? Sí, Sí. sí. Judaísmo y cristianismo, definitivamente. Solo el Ein Sof. ¿Cómo conciliar el concepto de reencarnación como la enseñanza de Jesús? Opa, Kenneth. No, lo van a encontrar también desde el Nuevo Testamento, el concepto de reencarnación. Van a encontrar cómo se traza la rotación de las energías en los evangelios. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo es que no lo vi antes? Bueno, porque hay un velo, pero está, bueno, hoy lo veo explícitamente. Ustedes van a decir, ¿cómo es que no lo vi antes? Teníamos un gran velo. La reencarnación es una enseñanza que se encuentra en el Nuevo Testamento y está, yo diría hoy, muy clara. No vamos a decir más, porque No, si no, no, no. no vamos a decir más. Desde esta investigación acerca de Yeshua, ¿en qué plano queda la Trinidad de la que el cristianismo hace referencia? La Trinidad. La Trinidad dijeron, sí. Bueno, sí. Esto sería como un spoiler. Hay un capítulo que se llama Ben, la filiación sagrada al Hijo de Dios. No sé si puedo adelantar algo, pero adelante lo que quiera, adelante lo que quiera, porque igual adelantemos todo, tiremos así, decían en mi pueblo ahí en Argentina, la carne en el asador. Okay. Los veganos y los vegetarianos me van a perseguir por lo que estoy diciendo. Respeto mucho la doctrina trinitaria, pero la doctrina trinitaria es eso, una doctrina trinitaria humana, construida por seres humanos. En la mística, claro, el Padre juega un rol, el Hijo jugará otro rol, el Espíritu Santo, la pequeña voz, juega un rol. ¿Rol de qué? Un rol de dar un testimonio. Puedo poner quizás solamente esta breve explicación. A aquel místico que mediante un entrenamiento que lo lleva a elevar sus niveles de conciencia, descubre al Padre dentro de él. Y por eso Yeshua dijo, el Padre y yo somos uno, y de lo cual la pequeña voz, el Bat Ol o el Ruach HaKodesh, da testimonio diciendo, y Pablo lo dijo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por lo tanto, cuando Yeshua también sale de las aguas del bautismo, hay una voz que dice, este es mi hijo amado. Entonces, la doctrina trinitaria en pensamiento místico está vinculada con el concepto de filiación sagrada. En verdad, nos vamos a dar cuenta de algo muy maravilloso. Todo eso opera dándonos testimonio de que todos somos hijos de Dios y tenemos una filiación sagrada con el Padre. Y fíjate lo que hace Abraham Abulafia en el siglo XIII, que él dice que él queda robado también por Dios, es decir, que él queda en la de Bekut, y todos los cabalistas tienen la misma tradición, es decir, todos llegan a este tema, al bitul, a la aniquilación con el Ein Sof. Es decir, que cuando Jesús está diciendo esto, no está creando el dogma de la encarnación, está diciendo que desde la mística se puede llegar a la percepción, a la experiencia del Padre, como podemos llegar todos nosotros. Es decir, todo místico se vuelve un modelo a seguir, digamos, de pureza, de elevación, de crianza. Por lo tanto, él, además de ser profeta de Israel, además de ser rabino con sus enseñanzas, lo descubrimos como un mecubal. Claro, vamos descubriendo tantas facetas en él a lo largo del tiempo que es un grande de Israel. Yo insisto, yo creo que el pueblo de Israel, había un investigador en Alemania que decía, a principios de la década del 20, que el judaísmo tiene que sacar del secuestro a Jesús de la iglesia. Es decir, lo tienen que sacar. Pero lo curioso es que al ignorarlo o rechazarlo, se lo dan regalado. Es decir, en realidad lo que están haciendo está muy mal, porque si estamos hablando del amor al prójimo dentro del judaísmo, la pregunta que yo me hago, a un prójimo de las características de Jesús, es imposible que no se le pueda amar, y siendo además parte de tu pueblo. Yo llego a la conclusión que fue un rabino y un cabalista tan importante que lo único que lo dejó de lado fue la envidia de los demás rabinos, que siempre sucede, ¿no? Yo me imagino que en el pastoril debe haber pastores que se envidian unos a otros, ¿no? Esto debe pasar porque el ser humano es así. Pero yo creo además que hay un segundo factor también, porque a consecuencia que después se creó la iglesia,
y a Jesús se lo diviniza, el pueblo de Israel ahí ya se asustó. Claro. Entonces yo no creo que haya el pueblo de Israel querido rechazarlo luego, sino dijo, si se formó una nueva religión con un tinte idolátrico, nosotros nos tenemos que separar porque, pero fíjate que muchos rabinos de Israel en la Edad Media y en la Edad Moderna han dicho en forma permanente de que Jesús siempre observó la Torá porque ellos mismos habían leído el Nuevo Testamento. Es decir, hubo rabinos en la Edad Media muy adelantados, como Profiat Durán, por ejemplo, o el rabino Jacob Emden en Alemania, donde ellos leyeron el Nuevo Testamento y dijeron, Yeshua observó la Torá, defendiéndolo como parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, yo creo que si la ortodoxia sigue rechazando su figura, indudablemente es por ignorancia. Pero claro, tenemos dos antípodas aquí, ¿no? La ignorancia de cierta ortodoxia judía y por el otro lado, los movimientos cristianos dogmáticos que no van a querer perder su identidad. Por eso yo creo que esta obra va a ser TNT teológico, en cierto modo, porque no es teológica. Yo creo que justamente es por ahí donde está el tema. No es una obra de confrontación teológica, es una obra de no confrontación. Nosotros vamos a la unidad del Aleph. ¿Sí es? Es mística. Porque es totalmente mística. Entonces, el que se quiera confrontar, bueno, se confrontará solo. Bueno, de hecho, hay un par de preguntas que van en esa línea, ¿no? ¿Qué reacciones han tenido, preguntan a Kenneth y a Ethel, de sus amigos cristianos? Lo digo por la propuesta muy fuerte del libro. Y también te preguntan, dirigida a ti, Mario, pues las reacciones por parte pues, de la comunidad judía, dijéramos, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Bueno, ¿quieren comenzar vosotros? Ok, bueno, yo creo que esa parte... en el mundo cristiano siento que pasa mucho el que se cree que tiene la sana doctrina. Entonces, las reacciones, ¿cuáles son? Pues que hemos perdido el camino y pues nos han dejado de hablar muchos, ¿verdad? No quieren saber incluso, no solo en cuanto a la enseñanza o al libro, sino incluso la amistad, ¿verdad? Uno llega a perder la amistad y yo creo que esta parte es un poco dura, pero al final yo creo que el mensaje de que precisamente el que proponemos en el libro, el que propone la Cábala, es de unidad. Entonces, al final, me encanta la idea porque cabal, del lado cristiano, del lado judío, hay un ataque, pero al final es que llegarán a ser uno, llegaremos a ser uno. Y creo que esa es la parte bonita y quizás la que nos alegra de todo esto, ¿verdad? Somos herejes, en el cristianismo somos herejes. Yo creo que desde el punto de vista judío, yo hace muchos años, ya desde el 2009 o 2010, que se creó una web especial para atacar mi obra, El judaísmo de San Pablo, directamente desde la ortodoxia, y atacándome inclusive de manera personal. Así que yo ya vengo recibiendo hace mucho tiempo, no por esta obra, ataques en este sentido, ¿no? Es curioso que siempre los ataques, lo primero que ponen en duda es que el que está atacando siga el amor al prójimo, ¿no? Porque te está atacando de acuerdo a ideas que tú expones y que podría no estar, no coincidir contigo. Entonces, el prójimo parece como que desaparece si no piensa igual que el otro, lo cual se vuelve un tema curioso de que esta persona me diga que está en contacto con Dios y me discrimina. A mí me parece que ahí yo veo que hay una especie de situación ilógica de que esto que plantea, ¿no?, Ethel, de la famosa sana doctrina, como si fuera que alguien tiene el poder verdadero de Dios. Es decir, es como una comunicación directa y Dios me dice a mí lo que todo el mundo tiene que pensar. Eso en otros términos se llama totalitarismo. Entonces, lo llamamos dogmatismo en el terreno teológico, pero es totalitario. Y totalitario no quiere decir nivel Aleph de totalidad, porque llegar al uno es a través del camino de cada alma, no a través de convencer al otro de mi verdad, o como decía hoy, el de la sana doctrina. Justamente eso estaría en las antípodas de toda la espiritualidad judía y en las antípodas de Yeshua de Nazaret, claramente, porque él en ningún momento al samaritano de la parábola le pide que se convierta al cristianismo. Primero porque el cristianismo no existía, así que el samaritano no se hubiera convertido a nada. ¿Te imaginas Yeshua de Nazaret diciéndole al samaritano, mire, usted no se salva hasta que no sea adventista, o usted no se salva hasta que no sea testigo de Jehová? Levante la mano. Acepto. Es un absurdo del sentido común cuando alguien te está atacando desde el dogmatismo, porque se cae abajo la esencia ética
de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, se cae abajo toda la esencia ética. Por lo tanto, yo entiendo que la gente tenga miedo de pensar libremente, porque en el fondo la gente tiene miedo de ser libre en su conexión con Dios, porque de eso estamos hablando. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con Dios en nuestra libertad, en realidad le reflejamos a ellos su desesperación de no ser libres. Entonces, ¿qué podemos decirle a los que se enfrentan con nosotros? Primero, nosotros no nos vamos a enfrentar con nadie, pero creo que cada una de estas almas que se enfrentan con nosotros tiene que salir de Egipto, tiene que salir de su Egipto interior, tienen que caminar por el desierto, muchos de todos ellos. Y seguramente, como Dios hizo en el desierto, algunos se lo tragará el desierto y otros seguirán caminando. Es decir, en realidad nosotros no sabemos lo que pasa en el desierto. Pero lo que queda claro es que los dogmas mantienen a la gente en la esclavitud de Egipto. Y nosotros, para observar la Torá, para ir a buscar la Torá, somos hijos de la libertad. Tuvimos que salir de Egipto para buscar la Torá. Por lo tanto, la Torá es libertad. Ahora, que me sojuzguen mezclando la Torá con Egipto, es ahí donde está la trampa. Es ahí donde está la trampa, porque los dogmas religiosos nos quieren devolver al faraón, nos quieren devolver a la esclavitud. Y por lo tanto, ni la Torá, ni la Torá que predicó Yeshua, que terminó siendo escrita y lo que ustedes llaman evangelio, ni nada de la espiritualidad en la historia nos tienen que devolver a la esclavitud en Egipto, nos tienen que liberar para salir al desierto. Lo que pasa es que nadie quiere salir al desierto. Todo el mundo se quiere quedar con sus dogmas tranquilos con el faraón. Este es el gran problema. Entonces, ¿quién nos va a atacar? Los que no quieren salir de Egipto. Bueno, que se queden en Egipto, pero que no ataquen al que quiere salir al desierto. Mario, cuando preguntan, cuando escribes de Jesús o Yeshua, ¿escribes de él como Jesús un gran rabino o como Jesús un gran rabino y el Mesías? No, yo, por supuesto, y lo saben mis coautores, no creo que Jesús es el Mesías, pero porque yo radicalmente no creo que el Mesías llegue nunca. Es decir, en realidad yo creo que la idea del Mesías es una era mesiánica sin Mesías. El Mesías que esperaba el pueblo de Israel era un Mesías que iba a redimir al pueblo de Israel contra Roma. Y por lo tanto yo creo, de manera que algún rabino me apoya a lo largo de la historia, porque Hasdai Crescas en el siglo XIV decía que para estar en el judaísmo no era necesario la creencia en el Mesías. Así que yo claramente no es que no creo en Yeshua como el Mesías, sino creo que ni el Mesías va a llegar nunca. Porque en realidad la historia humana tiene que alcanzar la salvación como sociedad, el Tikkun Olam va a alcanzar la salvación. Por eso yo muchas veces digo lo que dice Kafka, el Mesías va a llegar cuando ya no lo necesitemos. Es decir, cuando la era mesiánica irrumpa, ya el Mesías no lo vamos a necesitar. Entonces, ¿cuál es mi idea? Yo creo que cada alma es el Mesías, cada alma está trabajando para la era mesiánica, con lo cual alguien me dice, ¿usted cree en el Mesías? Sí, yo creo en el Mesías del alma de cada uno, para que nosotros llevemos a cabo esa idea del reino, de que el reino, creo en el reino de Dios claramente, creo en la era mesiánica, pero no creo que exista un Mesías único, con identidad, que nos venga a salvar. Respeto, por supuesto, a aquellos que creen que el Mesías es Jesús, aquellos que creen que el Mesías es Juan el Bautista, como los mandeos, aquellos que creen que el Mesías es Sabbatai Tzvi, aquellos que creen el 12º imán en el Islam que va a volver. Yo acepto a todos los que creen que hay un montón de Mesías dando vueltas, acepto a que los de Bratslav digan que el de Bratslav puede ser el Mesías. A todos ellos los respeto, pero yo creo que todos estamos muy confusos aquí. Yo creo que no hay que debatir la cuestión mesiánica, hay que trabajar por el reino de Dios. Mire, usted cree en Buda, usted cree en Jesús como el Mesías, yo no creo, pero si todos estamos trabajando por el reino, este es el objetivo. No perdamos el objetivo del reino de Dios por las creencias, que este es el problema que estamos teniendo. Ya tuvimos 2000 años de peleas por las creencias, ya nos matamos todos contra todos, luteranos contra calvinistas, católicos contra anglicanos, y después de 2000 años de matarse en nombre de quien tiene la sana doctrina, a mí me parece que hemos llegado al punto de decir, señores, construyamos el reino sin debatir creencias teóricas, experimentemos a Dios sin debatir creencias, porque las creencias son teóricas. Y nuestra lucha, nuestro trabajo es la construcción del reino en este mundo, bajar Keter Malhut. Y en eso estamos. Usted cree en Jesús como el Mesías, la felicito. No cree, también la felicito. Pero la pregunta no es si el samaritano creía que Jesús es el Mesías. Porque Jesús no le pregunta al samaritano si creía en el Mesías, si era él el Mesías. Le dice que él tiene un acto de misericordia.
Entonces, cuando a mí me preguntan eso, es como preguntarle al samaritano si cree o no en el Mesías. Si el propio Yeshua no le preguntó al samaritano en esa parábola, él si creyó en mí o no, si él estaba circuncidado o no, ¿cómo ahora van a venir los grupos religiosos a decir que nosotros alcanzamos la salvación? Porque Pablo dice claramente en el capítulo 2 de Romanos, porque no son los oidores de la Torá, son los hacedores de la Torá. El campeón de la fe no son los oidores, son los hacedores. Señores, ¿de qué estamos hablando? Si Pablo repite lo que está diciendo Jesús con respecto al samaritano, son los que están trabajando y observando las mitzvot de la Torá, son ellos, no son los oidores. Entonces, cuando a mí me hablan de creencias, me acuerdo de esa frase de Pablo, los oidores de la Torá. Entonces, aquí no se juzga por el oído, se juzga por el acto. Porque el acto es el que trae la luz de Dios a esta realidad. El acto es el que mueve la Shejina aquí. ¿Cómo se conjuga la libertad de conexión con Dios con el sentido de cumplimiento de las mitzvot en el judaísmo? A pesar de la necesidad de pensar libremente, ¿siguen siendo necesarias las normas? ¿Qué normas? ¿En qué escala jerárquica de las mismas? Cada alma tiene su camino y cada alma tiene su escala jerárquica. Hay muchas preguntas. Voy intentando seleccionar las que van aportando puntos de vista diferentes. En este libro se incluye la relación de Yeshua con María Magdalena y su aportación en el mensaje místico cabalista conjunta. Señora Ethel. No se aborda. Ese tema es para Marisa Ventura. Yo no dije nada, aquí está la ese tema es de ella. No, abordamos el tema de Jesús con su trato con otras mujeres, ¿verdad? No necesariamente con María Magdalena, con la samaritana, por ejemplo, ¿verdad? Está ahí muy, muy puntual. Con María, su discípula, y con otras mujeres, pero no puntualmente con María Magdalena. ¿Cómo se ve la resurrección de Jesús en este trabajo? Más que verla, no, pero más que verla, aquí viene lo hermoso, más que verla, yo creo que leer el libro la vas a experimentar. No hay cábala teórica, la vamos a experimentar. Saldremos de la ignorancia de la tumba y experimentaremos qué es estar vivos, no esperando el mundo venidero, sino descubriendo que el mundo venidero está aquí. Me encanta. Ese capítulo, cuando yo cogí el libro, de tu parte, Kenneth, y vi la resurrección, dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo salimos de esto? Empecé a leer y dije, esto es increíble. Esto es increíble, es una inspiración divina ese capítulo. El capítulo de la resurrección es una maravilla, realmente. Para mí es una obra de arte ese capítulo. No voy a decir más a los lectores. Pero tú, el análisis que haces de la resurrección es... Se habla como parte de un capítulo y se encuentra en la transfiguración. Ahí explicamos bastante la resurrección, adentro de la transfiguración. Pregunta Mirta, ¿interpretan los milagros desde el punto de vista de la cábala? Señor Kenneth. El señor Kenneth se lleva la parte de lo que hizo Jesús, porque Ethel y yo como acompañamos. Que Ethel estuvo con las minorías y yo con el reino de Dios. Así es. El que se lleva el núcleo duro de la cosa es el pobre Kenneth, porque es el que hizo las parábolas. Me dejaron a mí el SOB 22, sí, hablamos e incluso nos acercamos al concepto del SOD, es decir, a lo que está bajo la superficie de la multiplicación de los panes y de los peces. Creo que ese análisis les va no solamente a gustar, los va a motivar a meterse a estudiar cábala en serio. Claro, alguien puede decir, ¿estará ahí el secreto para hacer milagros? En nuestra manera de pensar y luego de estar estudiando cábala en la escuela del profesor Sobán, yo creo que lo primero que uno debe de hacer es no buscar los poderes paranormales. Pero que se puede, pero quizás el deleite es comenzar a comprender que son secretos que Jesús no se los sacó de la manga cuando multiplicó los panes y los peces. Las bases estaban en el profeta Eliseo y la manera de contar Jesús se encuentra en una parashat conocida como Kitizá. ¿Cómo se cuenta? Se cuenta alzando cabeza y recordando que antes del Big Bang
no hay números. Es después del Big Bang que nacen los números. Como dice el Sefer Yetzirah, y ante la unidad, ¿qué cuentas tú? Los discípulos estaban afligidos contando los panes y los peces. Yeshua opera con matemática y Atzilut para arriba. Mira, tenemos una pregunta sobre la portada. Dice, la hermosa portada del libro me inspira a sentir que Jesús era un judío con la Torá en su interior, no del diente al labio. Así lo siento al ver la portada. ¿Quién hizo el diseño? Bueno, el diseño lo hizo nuestra amiga Gio Sarmiento, que le enviamos un beso muy grande. Y la verdad que estamos muy contentos con el diseño, porque claro, tiene el talit y nosotros sabemos la importancia en el milagro de la hemorroísa, ¿no? Porque lamentablemente en el cristianismo es que no se cuentan estos detalles que pertenecen al judaísmo, ¿no? Tú le preguntas a un cristiano, ¿cómo se cura la hemorroísa? Porque le tocó la chaqueta que tenía Jesús puesta. No, señora, era el talit, era el manto ritual, era la borla del manto ritual. Y a veces, lamentablemente, estas cosas pasan de lado, ¿no? Es el nombre de Dios en el manto ritual. Y lo que hicimos hacer es exactamente esto, poner el manto ritual de Yoshua, mostrando claramente su vínculo con el pueblo de Israel. Vínculo que nunca el pobre hombre perdió, ¿no? Es decir, él no murió en la cruz diciendo vamos a fundar la iglesia, les dejo aquí los planos de Roma para poder ver qué vamos a construir. Jamás hubiera imaginado realmente lo que sucedió casi un siglo después. Pero la portada es muy bonita, yo estoy muy feliz también porque realmente es un deseo íntimo que se termine de llegar a este sod de la Torá con Yoshua. Es decir, si en el judaísmo de Jesús del 2008 se demostró la conexión con el judaísmo fariseo y sus enseñanzas, aquí se demuestra que lo que faltaba de comprender de Yeshua con respecto a Israel era el sod de la Torá. Y indudablemente nos metimos en el sod de la Torá, vamos a ver, ¿no? Porque dirán qué pasa en América Latina, un argentino y dos del Salvador, aquí nos van a tener cuidado, cuidado desde Europa, que nos van a mirar aquí qué está pasando en América Latina, pero que sepáis que tuvimos un compromiso, yo por mi parte, un compromiso muy serio en que al final hay que develar la verdad y hay que ser honesto en la vida. Y si te matan y te crucifican por ser honesto, bienvenido. Es decir, este es el camino de cuántos mártires de Israel, el camino de cuántos mártires del cristianismo. Es decir, sabemos cuál es la conexión, la tenemos porque la experimentamos, y si van a aparecer los inquisidores de siempre, seguro que van a aparecer, pero es el miedo de ellos mismos, es sus tinieblas, su parte oscura. Por eso le decimos a aquellas personas que quieran atacarnos en algún momento, que en realidad busquen a Dios en su interior, que vean la tiniebla que tienen por estar atacando al prójimo y que al final no violen el mandamiento de amarás a tu prójimo, porque el odio justamente es la transgresión básica, destruyen toda la Torá y todo el Evangelio. Yo muy feliz, la verdad para mí muy muy feliz, no sé si quieren decir unas últimas palabras antes de terminar nuestra primera presentación, Kenneth y Ethel. Pues no, simplemente felices, contentos, alegres en primer lugar con Dios que nos ha permitido hacer esta obra, ¿verdad? Felices con los que han estado ahí conectados, escuchando, muchísimas gracias y pues que disfruten el libro. Realmente es un libro que va a transformar, va a cambiar no solo el punto de vista, no solo pensamiento, sino que está también pensado de un cambio del corazón, de la realidad. Así que esperamos que lo disfruten. Señor Kenneth. Claro, mis palabras finales creemos que con esta obra se va a promover mucho la unidad, judíos, gentiles, llegaremos al Ejad, y Yeshua dijo para que todos sean uno, conciencia, Aleph. Lo mismo que tú, Padre, y mi persona somos uno. Que los discípulos, los talmidín, aprendamos que todos estamos en todos y formamos una unidad. Yo creo que el libro va a colaborar a tirar la luz del Tikkun Olam y la verdad nos va a hacer libres, felices y volaremos sin dogmas, nos saltaremos todas las teologías, como dice el prólogo escrito por Mario, e iremos directo a la luz de Keter, a la cual nunca llegamos, pero sentimos la felicidad, el Tanug, el deleite místico de estar creciendo a algo más grande que nunca alcanzaremos, a algo trascendente.
Amén, amén. Que Dios los bendiga, que bendiga a sus hijos, que bendiga a su familia, que lleguemos a dar la luz que Hashem, que Dios nos está dando en todo momento, y que seamos merecedores de contemplar el reino de los cielos en nuestra generación, y digamos amén. Shalom Amén. a todos. Amén. Shalom Gracias, a todos. Mario. Gracias, Irina. Gracias, amigos. Felicidades a todos. Gracias. Felicidades. Solo quiero decirles a todos los que han enviado preguntas que va a haber más presentaciones online en diferentes canales, así que van a tener oportunidad de ir respondiendo todas vuestras dudas, que también se resuelven en el libro. Así que os animo también a leerlo. Un abrazo a todos. Shalom, Abrazos. shalom. Shalom pareja, Shalom. cuídense mucho.